Siendo las 23 horas con 56 minutos del miércoles 16 de septiembre de 2020, damos inicio a esta sesión plenaria de resolución. Saludo la presencia de mis compañeros magistrados, Mónica Patricia Mixtega Trejo y Manuel Alberto Cruz Martínez, así como también de la secretaria general, Rosa Amparo Martínez Lechuga. Agradecemos la presencia de quienes en esta noche nos siguen a través de la plataforma virtual en esta sesión, como ya lo mencioné, virtual de resolución. Para dar inicio a esta sesión, le pido a la secretaria general tome el pase de lista, por favor. Muy buenas noches. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a realizar el pase de lista correspondiente. Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo. Presente. Magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Presente. Magistrada presidenta María Luisa Oviedo Quesada. Presente. Magistrada presidenta, hago constar que existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias. Le pido por favor dar inicio con el primer asunto listado para esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta. El primer asunto listado corresponde al proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, relativo al expediente TEH-JDC-89/2020 y sus acumulados, promovido por Juan Francisco Luna Castellán y otros, por medio del cual impugnan la elección y el resultado de la elección de candidato a presidente municipal de Morena en el municipio de Totonilco el Grande, Hidalgo, señalando como autoridades responsables al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión Nacional de Elecciones, al Consejo Nacional y a la Comisión Técnica Encuestadora, todos el partido político Morena. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Cedo el uso de la voz a la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo para la exposición del proyecto a su cargo. Por favor, magistrada. Gracias, presidenta. Buenas noches a todos. Pongo a su consideración el proyecto de sentencia correspondiente al expediente citado por la secretaria general, mediante el cual diversos ciudadanos impugnan actos y omisiones que a su decir son violatorios de sus derechos político-electorales. Dicho lo anterior, propongo declarar como infundados los agravios relativos a la falta de certeza en la convocatoria del proceso de selección de candidaturas por el partido político Morena en virtud de ser actos consentidos. Ello, al desprenderse de los escritos de los actores que tuvieron pleno conocimiento de la convocatoria, al existir un medio en virtud del cual pudieron impugnar dicho instrumento y al acreditarse la inactividad por parte de los promoventes. Respecto de la ilegal integración de la Comisión Nacional de Elecciones, se propone declararlo como infundado, ya que el ciudadano y las ciudadanas que integran sí están facultados para ello de conformidad con el nombramiento expedido por el Comité Ejecutivo Nacional. Ahora bien, les propongo declarar inoperante el agravio relativo a la omisión de dar contestación a una inconformidad respecto del proceso de selección de candidaturas internas en el municipio de Totonilco. Dicha calificación deviene de que este tribunal, al admitir el salto de instancia dentro del expediente en que se actúa, se pronunciará respecto de los agravios esgrimidos por el actor en el citado recurso de inconformidad, por lo que en aras de no emitir sentencias contradictorias entre la instancia intrapartidaria y este órgano jurisdiccional, dejando en mayor estado de indefensión al actor, se propone declararlo como inoperante. Por otro lado, propongo declarar como fundados los agravios relativos a la omisión de respuesta por el partido político Morena respecto de las solicitudes de registro a las candidaturas municipales de Atotonilco el Grande. Mi postura se basa en que los actores deben conocer la determinación que en su caso les conceda o impida acceder a su postulación, pues solo así ha de sustentarse la validez y legitimación de un proceso democrático de selección de candidaturas. Ciertamente, el artículo 16 de la Constitución mandata a las autoridades a fundar y motivar sus determinaciones, lo cual no exime a los partidos políticos en razón de que ejercen actos de autoridad, como en el caso que nos ocupa, pues eventualmente pudieran afectar derechos político-electorales de quienes aspiren a una candidatura para un cargo de elección popular. En tal virtud, les propongo ordenar a la Comisión Nacional de Elecciones del partido político Morena para que dentro del plazo de 2 días contados a partir de la notificación de esta sentencia, informe por escrito y personalmente a los actores el resultado de la revisión de sus solicitudes de registro en las candidaturas municipales de Atotonilco el Grande, Hidalgo, adjuntando las constancias atinentes si fuera el caso que acrediten su determinación. Finalmente, considero que para que los actores puedan controvertir el resto de los actos u omisiones que hicieron valer en sus escritos de demanda,
es necesario primeramente resolver la legalidad de la determinación del instituto político sobre sus solicitudes de registro, es decir, su aprobación, pues a partir de lo anterior pueden inconformarse por actos y omisiones en las etapas posteriores señaladas en la convocatoria que eventualmente pudieran transgredir sus derechos político-electorales. Es mi propuesta, magistrada, magistrado. Magistrado, a nuestra consideración el proyecto que acabamos de escuchar. De mi persona tampoco, por lo tanto le pido a la secretaria general proceda a tomar la votación correspondiente, por favor. Con su autorización. Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo. Es mi propuesta. Magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido de la propuesta. Magistrada Presidenta María Luisa Oviedo Quesada. Con la propuesta. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Consecuentemente, le pido por favor dar lectura a los puntos resolutivos de esta sentencia. Con su autorización, magistrada presidenta. En los expedientes en análisis se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEEH-171-2020, TEEH-JDC 152-2020, TEEH-JDC-98-2020 y TEEH-JDC 91-2020 al expediente de rubro TEEH-JDC 89-2020. Segundo, se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena realice las acciones descritas en el considerando octavo de la presente sentencia. Notifíquese como en derecho corresponde a las partes interesadas. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este Tribunal Electoral. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Le pido por favor, secretaria general, continuar con el orden del día propuesto. Con su autorización. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, relativo al expediente TEEH-JDC-160-2020, promovido por Blanca Estela Flores Fernández en contra de la exclusión de la concursante como candidata propietaria de la 11ª regiduría de la planilla de regidores en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, correspondiente al partido Morena. La solicitud de registro del partido Morena de la planilla de candidatos al ayuntamiento del municipio de Mineral de la Reforma hecha ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, así como el acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, mediante el cual aprueba el registro de candidatos del partido Morena al ayuntamiento de Mineral de la Reforma Hidalgo, señalando como autoridades responsables al Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones, al Consejo Nacional, a la representación del partido Morena ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, todos ellos pertenecientes al partido político Morena, así como al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Cedo el uso de la voz al magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez para la exposición del proyecto a su cargo, por favor. Con su permiso, presidentas. Muy buenas noches, magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo. Secretaria General, buenas noches. Si me permiten, antes de iniciar, nada más quisiera hacer una precisión. La Secretaria General refirió de la 17ª regiduría y hablamos de la 7ª regiduría. Nada más para precisar el número. Hecha la corrección, magistrado. Gracias. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 160 de 2020 promovido por Blanca Estela Flores Fernández, mediante el cual impugna la aprobación por parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo del acuerdo relativo a la solicitud de registro de planillas de candidatos común denominada Juntos Haremos Historia en Hidalgo, integrado por los partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo, Morena y Encuentro Social para el proceso local 2019-2020. La pretensión esencial de la actora es que se modifique el acuerdo impugnado con la finalidad de que se ordene al referido Consejo General realizar la sustitución a su favor como 7ª regidora del municipio de Mineral de la Reforma. En el proyecto de la cuenta se califican los motivos de agravio como fundados pero inoperantes. Lo fundado de los agravios es por, como lo indica la actora, se desprende que el día 14 de agosto del año en curso resultó insaculado en la posición 7 de las regidurías por el municipio de Morena y por el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, y por su parte el partido Morena no la registró ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para participar en el actual proceso electoral. Sin embargo,
Lo inoperante de los agravios radica en que es un hecho notorio que a la fecha 25 de marzo del año en curso fue aprobado por parte del referido instituto el convenio de candidatura común para la elección de ayuntamientos del Estado de Hidalgo, en el cual se celebró por parte de los partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo, Morena y Encuentro Social de Hidalgo. En dicho convenio se estableció los municipios que integrarían la candidatura común, entre ellos el Ayuntamiento Mineral de Reforma. Ahora bien, si bien la actora resultó insaculada el día 14 de agosto para ocupar la séptima regiduría, también es cierto que derivado del convenio de candidatura común, dicha regiduría correspondería al Partido del Trabajo. Por lo anterior y de acuerdo al principio de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, es que esta ponencia propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acto controvertido. De la cuenta, magistrada presidenta, magistrada secretaria general, quedo a sus órdenes. Gracias, magistrado. Magistrada, nuestra consideración el proyecto que hemos escuchado. Si tiene algún comentario. Ninguno, presidenta. De mi parte tampoco, por lo tanto le pido a la secretaria general tome la votación correspondiente, por favor. Con su autorización. Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor. Magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Es mi consulta. Magistrada Presidenta María Luisa Oviedo Quesada. Con la propuesta. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Le pido por favor de lectura a los puntos resolutivos de esta sentencia. Con su autorización, en el expediente un análisis se resuelve. Único. Se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto impugnado. Notifíquese como en derecho corresponda. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este Tribunal Electoral. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Le pido por favor continuar con el orden del día propuesto, secretaria general. Con su autorización, magistrada presidenta. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, relativo al expediente TEH-JDC-164-2020 y sus acumulados, promovido por Omar Ramos Hernández, Luis Rodríguez Nava y Natanael Hernández Vite, ostentándose como militantes del partido político Morena, en cumplimiento al acuerdo de sala emitido en fecha 8 de septiembre de la presente anualidad por la Sala Regional Toluca correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente ST-JDC-76-2020. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Cedo el uso de la voz para la exposición del proyecto a la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, por favor. Magistrada, ¿tiene el uso de la voz? Gracias, presidenta. Someto a su consideración el proyecto de resolución del juicio ciudadano cuya clave y datos ya fueron referidos por la Secretaría General, promovidos por los ciudadanos Omar Ramos Hernández, Luis Rodríguez Nava y Natanael Hernández Vite, en su calidad de simpatizantes y militantes del partido político Morena, en contra de la inscripción de candidatos y candidatas a los ayuntamientos en el estado de Hidalgo por parte del representante de ese ente político ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Al rendir sus informes circunstanciados e interponer escrito de tercero interesado, las autoridades responsables y el ciudadano Alberto Andrei Aranda de la Cruz respectivamente hicieron valer diversas causales de improcedencia, las cuales fueron desestimadas por esta ponencia. En tal virtud, la cuestión a resolver en el presente juicio ciudadano consiste en determinar si les causa o no perjuicio a los promoventes el hecho de no haberse publicado la relación de solicitudes de registro aprobadas para los aspirantes a la candidatura, como lo señala la convocatoria de Morena. La aprobación por parte de los órganos internos de Morena a las candidaturas de manera verbal, la presencia de una diputada local en la designación de las planillas, así como el registro de candidato distinto a ellos por parte del representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral, sin mediar la documentación de por medio y con ello materializarse el registro de Alberto Andrei Aranda de la Cruz. Es importante mencionar que los promoventes, previamente a la interposición del presente medio de impugnación, en fecha 24 de agosto de este año, interpusieron escrito de demanda primigenia ante este tribunal en contra de diversos actos relacionados con el proceso interno de selección del partido político Morena, en el cual se declararon parcialmente fundados los agravios y se ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones que informara por escrito la situación registral para la aspiración de los promoventes a la precandidatura de Morena.
En el presente asunto, los accionantes hicieron valer distintos agravios, los cuales fueron agrupados para su estudio en 2 secciones. La primera, relativa a la impugnación de diversos actos relacionados con distintas etapas del proceso interno de selección, y la segunda, encaminada a impugnar la presencia de una funcionaria pública en la etapa de designación de las planillas. Respecto de las manifestaciones vinculadas con el proceso interno, esta autoridad jurisdiccional advierte que existen similitudes con las aseveraciones realizadas en los escritos primigenios, puesto que ambas tienen el mismo objeto, es decir, impugnar el proceso interno de selección. Cabe precisar que la resolución de aquel juicio primigenio no fue impugnada, fue consentida por los actores. Ahora bien, respecto a las expresiones relacionadas con la presencia de la diputada local en la etapa de designación de las planillas, queda de manifiesto para este tribunal que, aunque esta aseveración no fue aducida en el juicio primigenio, de igual forma guarda relación con la etapa del proceso interno de selección. Además, es importante mencionar que el proceso interno de designación de precandidatos y candidatos a las presidencias municipales por parte de Morena no se llevó a cabo por el método de insaculación, sino a través de un sondeo. En consecuencia, dichas afirmaciones no tienen relación alguna con el acto que los accionantes pretenden impugnar, por lo que se propone declarar inoperantes los agravios hechos valer por los promoventes de conformidad con las consideraciones vertidas. Es cuanto, magistrada, magistrado. Gracias, magistrada. Magistrado, a nuestra consideración el proyecto que hemos escuchado. Si tiene algún comentario. No tengo comentarios, presidenta. Gracias. De mi parte tampoco. Por lo tanto, le pido a la secretaria general tome la votación correspondiente, por favor. Con su autorización. Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo. Es mi propuesta. Magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Por la propuesta. Magistrada Presidenta María Luisa Oviedo Quesada. Con la propuesta, por favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Le pido, por favor, de lectura los puntos resolutivos de esta sentencia. Con su autorización. En el expediente de análisis se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano relativos a los expedientes TEEH-JDC-165-2020 y TEEH-JDC-167-2020 por advertirse conexidad con el expediente TEEH-JDC-164-2020 al ser este el más antiguo. Segundo, se declaran inoperantes los agravios hechos valer por los promoventes de conformidad con las consideraciones vertidas en la presente sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda a las partes interesadas, así como a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este Tribunal Electoral. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Le pido, por favor, secretaria general, continuar con el orden del día propuesto. Magistrada presidenta, se solicita la intervención de la traductora. Ciertamente. Perdón. Les propongo aceptar la intervención de la traductora en este acto, toda vez que se trata de un asunto indígena, por favor. Si estamos de acuerdo, favor de levantar la mano y pedimos, por favor, que entre la traductora. Por favor. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, hola. Buenas noches. Bienvenida. ¿Tiene Gracias. uso de la voz, doña Florinda, por favor, Florida? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tlenitla Tole. ¿Sí? Sí, doña Florinda, por favor. Ok. Tlenitla Tole mo cualchichiqui, guanmuito, amo tlemelagua catimotelhuisque, guanaxquequi nequi, mamo amatalica, sihuatlanahuatisqueme, Juan Tacatanahuatisqueme. Catiquilhuia candidatos campa huejueyi tequicaltini y panidalgo tlali. Quichichisque tenupa tlanahuatisqueme ten partido y toca Morena. Ipan Instituto Electoral teni Hidalgo tlali. Mocualchichisque camanali canquemuistoski cati amujuanti
Tastanque ipanit tlastoli campa nosquia quistua amo que moneltilis tlencanque mo isquilua Juan Moitas canque Tahuasania ipan ni partido Quilhuia Morena. Campanoquia amo que moneltilia tleni nochisentic catimo moita y catitlenitoca juicio ciudadano. Camuisquilua tlen tlanechicoliste catini walani Santa Guasanica Amat. TEE JDC 086-2020. Sería todo. Gracias, doña Florinda, por su apoyo. Buenas No, noches. muchísimas gracias. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Gracias. Adiós. 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 Gracias. Ahora sí, por favor, secretaria general, le pido continuar con el orden del día propuesto. Con su autorización, magistrada presidenta. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, relativo al expediente TEEH-JDC-170-2020 y su acumulado, promovido por Victorino Apodaca García, ostentándose como candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de Tula de Allende Hidalgo, en cumplimiento al acuerdo de sala emitido en fecha 9 de septiembre de la presente anualidad por la Sala Regional Toluca correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente ST-JDC-80-2020. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Secretaria general, cedo el uso de la voz a la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo para la exposición de su proyecto. Por favor, magistrada. Gracias, presidenta. Someto a su consideración el proyecto de sentencia correspondiente a los expedientes citados por la Secretaría General que fueron interpuestos por Victoriano Apodaca García contra la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y otros relativo al proceso interno de selección de aspirantes a las candidaturas a presidentes municipales de Hidalgo, así como el irregular registro, a su decir, de Ricardo Raúl Baptista González por parte del representante del partido político Morena ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, por no haberse separado del cargo 90 días antes de la fecha de la elección y con ello actualizarse uno de los supuestos de inelegibilidad de los candidatos. Por principio se propone la acumulación de ambos juicios por existir conexidad. Ahora bien, pongo a su consideración el sobreseimiento del juicio ciudadano 172-2020 en virtud de que este se presentó posteriormente al primer escrito de demanda de fecha 29 de agosto, es decir, el día 9 de septiembre, en este tribunal, por lo que se actualiza la figura de la preclusión, dado que el actor impugnó idéntico acto con base en los mismos hechos y agravios, cuya pretensión es idéntica también a la del juicio 170. En el proyecto se precisa que no se trata de una ampliación de demanda, sino del agotamiento de su derecho de acción. Por otro lado, por cuanto hace al agravio relativo al proceso interno de selección de aspirantes a las candidaturas a presidentes municipales, se propone declararlo fundado en razón de que en el caso particular se demostró que no fue publicada la aprobación de registro para los aspirantes a las candidaturas a presidentes municipales de Hidalgo y se omitió publicar el dictamen relativo a la aprobación de los candidatos a presidentes municipales para renovar el ayuntamiento de Tula de Allende Hidalgo por el partido político Morena. Por lo cual se propone que la Comisión Nacional de Elecciones notifique al actor el dictamen de designación de Ricardo Raúl Baptista González que contenga los resultados obtenidos en el sondeo, así las razones de su decisión en atención a sus facultades de autoorganización y autodeterminación. Por lo que respecta al agravio relacionado con que Ricardo Raúl Baptista González no se separó del cargo como diputado local 90 días antes de la fecha de su elección y con ello se actualiza uno de los supuestos de inelegibilidad de los candidatos, se propone declararlo infundado en razón de que Ricardo Raúl Baptista González presentó su licencia para separarse del cargo que ostentaba por tiempo indefinido el día 4 de marzo con efectos al día 6 de marzo, del día 6 de marzo al día 6 de abril, mediando entre este tiempo 32 días de separación del cargo y posteriormente nuevamente solicita licencia del 19 de agosto con efectos a partir de esa fecha al día, en consecuencia, si el día de la elección es el día 18 de octubre,
Ricardo Raúl Baptista, sí cumple con el plazo establecido en la normativa electoral, tomando en consideración el acuerdo IEHCG 031-2020 aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, por lo cual lo procedente es confirmar su registro. En el proyecto se analiza que conforme al acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de fecha 4 de abril de este año, por el cual se suspendió el proceso electoral, así como el diverso ya citado, por el que se reanudan los trabajos del proceso comicial, el candidato cuestionado sí cumple con el plazo de separación, ya que fue el día 6 de abril, esto es 2 días después de la suspensión, solicitó su reincorporación, lo cual demuestra que no pudo haber violado el principio de equidad en esos 2 días. En consecuencia, propongo confirmar el registro impugnado. ¿Terminó, magistrada? Sí. Gracias. Magistrado, a nuestra consideración el proyecto que hemos escuchado. Si tiene alguna consideración, cedo el uso de la voz al magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Gracias, presidenta. En lo general, comparto el proyecto que propone la magistrada Mixtega. Solo tengo un disenso en relación al agravio que se refiere a Ricardo Raúl Baptista, en razón de que la interpretación que su servidor le da al tema, al acuerdo IECG/03/2020 es diverso al que hace la magistrada, y respetuosamente me permito exponerlo para que ustedes lo consideren. En el punto 22, en el último párrafo, si me permiten, dice lo siguiente. Ahora bien, por lo que hace a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 9 del Código Electoral respecto de que las y los diputados que aspiran a ser candidatos o candidatas a la gobernatura o miembros del ayuntamiento deberán separarse de cargo 90 días antes de la fecha de elección, este Consejo General considera pertinente pronunciarse en el sentido de que el cómputo de la separación para cumplimiento de este requisito será la suma de los días de la separación que eventualmente un aspirante haya realizado antes de la suspensión del actual proceso electoral. Y en esa parte es donde hace relación la compañera magistrada a partir del 6 de marzo. El punto de disenso se da en razón de lo siguiente. Cuando hablamos de la suspensión del proceso electoral, yo lo pudiera entender, o lo entiendo, desde la perspectiva de que por la facultad de atracción que hace el Instituto Nacional Electoral, este proceso suspendió el día primero de abril del presente año. Y luego ahí es hasta donde llega el cómputo. Si entendemos que a partir de ese momento todos los plazos dejaban de contarse, no comparto la contabilidad en esa última parte, porque las cuentas no me darían. Es más, si procurábamos ser garantistas yendo pro persona, el propio Instituto Estatal Electoral genera un acuerdo diverso después de la facultad de atracción, que es una facultad que ejerce el Instituto Nacional Electoral a petición del propio Instituto Estatal Electoral, lo hace el 4 de abril. En este periodo, según las cuentas que yo tengo, se computan 25 días aproximadamente. Luego entonces a la sumatoria que nos hace la magistrada en el sentido de que nuevamente renuncia o se separa del cargo, perdón, no renuncia, a partir del 19 de agosto y correría hasta el 18 de octubre, 17 de octubre, perdón, porque el 18 no pudiera ser contado porque es el día de la jornada electoral y la Constitución y la ley es clara, tiene que ser antes. Transcurrirían aproximadamente 61 días, más sumados los 25, nos daría una suma de 86 días. 86 días. Y creo que ahí no cumpliríamos el cometido que dicta la Constitución, particularmente para los diputados, que son 90 días antes del proceso. Por lo cual, si ustedes me permiten, con este disenso, y en caso de que así lo consideren, yo emitiría un voto particular en ese sentido.
Sería cuanto comentarles, magistrada presidenta, magistrada Mónica Mixtega Trejo. Magistrada, ¿tiene algún comentario? La escucho comentar, les escucho sus comentarios y va a hacer algún comentario y después intervengo. Ok. Si me lo permiten, entonces, voy en el sentido de la propuesta, adelanto mi voto con el sentido de la propuesta en cuanto al sobreseimiento que propone, en el sentido de lo que mencionó, excepto también disiento de la propuesta con relación al tema de la inelegibilidad del ahora candidato Ricardo Baptista en razón de lo siguiente. En parte voy con el sentido del magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, solo con las precisiones de que el punto de acuerdo a que hace referencia es el número 23, no el 22, y quiero resaltar de primer momento que este acuerdo que emitió el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo fue aprobado, votado, conocido y consentido. Ninguno de los aspirantes a contender en este proceso electoral impugnó ningún partido político ni tampoco ningún ciudadano hizo impugnación alguna en cuanto al contenido de esta disposición. Y si somos específicos, podría inclusive complementar que se establece una regla particular en este acuerdo, en el punto que menciono, número 23, que va encaminado o dirigido a los diputados o diputadas que aspiren a contender en este proceso electoral para que consideraran con oportunidad los tiempos para separarse del encargo. En ese entendido, partiendo de que cada uno de los aspirantes conocían las reglas del juego, debieron ser cuidadosos de observar las mismas. Y en ese orden de ideas, teniendo a la vista las solicitudes de licencia de la persona de la que hablamos, la primera licencia se presentó el día 6 de marzo y en la suspensión del proceso electoral derivado de la facultad de atracción del INE, esta fue el día 1 de abril. Por lo tanto, del 6 de marzo, contando el 6 de marzo al 31 de marzo, transcurrieron 26 días. Ahora bien, en la literalidad de la última parte de este punto que menciono, que es el 23, se refiere que aunado, entiendo, voy a ser precisa, la suma de los días respecto de la separación que eventualmente un aspirante haya realizado antes de la suspensión del proceso electoral, en esta parte son 26 días, aunado al número de días de separación de su cargo una vez que sea reanudado el mismo. La reanudación del proceso por disposición por acuerdo del propio Instituto Nacional Electoral fue el día 31 de julio. Por lo tanto, atendiendo a que Ricardo Baptista presentó la segunda solicitud de licencia el día 19 de agosto, sabiendo las reglas que ya había emitido el instituto, el 19 de agosto presenta la segunda solicitud de licencia y en la jornada electoral, como ahí bien coincido con mis dos compañeros magistrados, la jornada electoral sería el día 18, por lo tanto, al día anterior, que es el 17, se suman 60 días. 60 más los 26 a que he hecho referencia en la primera parte, esa suma da como resultado 86 días. Por lo tanto, estimo que no se cumple con el requisito de elegibilidad que establece el Código Electoral de nuestra entidad, que va en concordancia también ante esta situación inédita de la pandemia en que nos encontramos con reglas que se han ido construyendo de acuerdo a las necesidades que se han venido presentando en razón, como ya lo mencioné, de la suspensión en un primer momento y la reanudación del proceso electoral. En esos desfases que fueron considerados en el nuevo calendario electoral, estimo que
nuevamente en términos del acuerdo a que hemos hecho referencia del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, el acuerdo 31, consentido, no se cumple con el supuesto de la separación del cargo en los términos que establece el Código Electoral. Es mi posición, magistrada. Magistrada, ¿hace uso de la voz o le cedo el uso de la voz al magistrado Cruz? El magistrado Manuel, por favor. Magistrado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, magistradas. Únicamente para precisar, y tiene razón, es el punto 23. Ahora, la publicación de este acuerdo fue de fecha 6 de agosto del 2020. Los aspirantes que ocupaban el cargo de diputado tuvieron 13 días para prever su separación en justo tiempo. Creo que por ese lado, siendo legisladores, conocían del proceso electoral, de las reglas, y más aún de sus aspiraciones. En estas condiciones, bueno, tendríamos que ser muy cautos en procurar extender más allá pro persona un sentido de esta naturaleza, porque ellos ya han participado en procesos electorales, conocen de reglas, repito, y todavía más, bajo estas condiciones, ellos estaban enterados desde 13 días anteriores para esa separación, y lo habían hecho con toda antelación porque su interés era participar en este proceso electoral como candidatos a diputados. ¿Sería cuánto tendría que abonar? Gracias. En el mismo sentido, preciso que si bien no tengo en este momento la fecha, estaba yo pidiendo el expediente porque ya tenemos uno distinto a este. El Congreso del Estado le concede la licencia con fecha 27 de agosto. El 27 de agosto, porque la solicitó el 19, la segunda licencia la solicita el 19 de agosto y se la conceden el 27 de agosto. No voy a tomar en consideración ese tiempo que me dio entre la solicitud y el otorgamiento de la misma, asumiendo que surte efecto la licencia el mismo día en que la solicita, aún así no se complementan los 27 días, los 90 días. Y como ya lo he precisado, el acuerdo al que se sujetaron los aspirantes está firme. Y bueno, no había considerado, pero me sumo también a la reflexión del magistrado Cruz en el sentido de que sí mediaron 13 días entre la fecha en que el acuerdo se aprobó, aún suponiendo que se surtiera efectos al día siguiente, si se hubiera notificado, pero fue sesionado en pública, mediaron 19 días hasta el momento en que se separó del cargo el entonces diputado Ricardo Baptista, ahora en licencia. Es mi pronunciamiento. Si no hay otro pronunciamiento, magistrado, de su persona, cedo el uso de la voz a la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, por favor. Gracias, presidenta. Yo, a diferencia de ustedes, tomo en cuenta el acuerdo de fecha 4 de abril emitido por el Instituto Estatal Electoral, por el cual suspendió el proceso, ya que fue el Instituto Estatal Electoral el que emitió las reglas de contar los días de separación, es decir, el acuerdo 31 de este año. Yo, tomando en cuenta precisamente este tema, es que la licencia fue con efectos a partir del día 6 de marzo y yo, contabilizando al día 4 de abril, son 30 días. Y del día 19 de agosto al 17 de octubre son 60 días. Desde mi cálculo, tomando en cuenta el acuerdo del instituto, porque es facultad del Consejo General del Instituto, de acuerdo al artículo 66, fracción 47, aprobar el calendario integral del proceso electoral, ¿sí? A propuesta de la Junta Estatal Ejecutiva. Sabemos que estamos ante un caso extraordinario donde el instituto ejerció su facultad de atracción para la suspensión y después reanuda, pero no podemos obviar las facultades y la importancia que tiene el Consejo General del Instituto Estatal Electoral.
Si no, no veo la necesidad de que si ya lo aprobó el Instituto Nacional Electoral, entonces surte sus efectos y no tiene razón de ser el pronunciamiento que hace el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Me parece que de ahí deriva mi punto, en el sentido de que es sumamente importante el pronunciamiento que hace el Instituto Estatal Electoral en ese sentido, y es a partir del día 4 de abril. Y de acuerdo con el artículo 372 del Código Electoral, todos los actos y resoluciones que emite el Tribunal y el Consejo General del Instituto Estatal Electoral deberán notificarse a más tardar el día siguiente de aquel en que se dicte y surtirán sus efectos legales a partir del día siguiente en que se practiquen. En ese sentido, yo insistiría en la propuesta que les he realizado, específicamente porque el candidato en cuestión solicitó su reincorporación el día siguiente en que se enteró de la suspensión por el acuerdo IEH CG 026-2020 emitido con fecha 4 de abril, pues surtió sus efectos de notificación el día 5 siguiente, conforme al artículo 372 que ya he referido. En ese sentido, en caso de que no se apruebe el proyecto que yo les propongo, solicitaría que quedara como un voto particular. Sí, tiene el uso de la voz, magistrado. Coincido plenamente con la magistrada Mixtega de que estamos bajo un caso excepcional en razón de la pandemia. Sin embargo, la facultad de atracción que asume el Instituto Nacional Electoral es precisamente eso, una solicitud que hace el Instituto Estatal Electoral para que el Instituto Nacional Electoral, en uso de sus facultades, se traiga. Tan es así que, si recordamos, el nuevo calendario electoral no lo regula el Instituto Estatal Electoral, lo emite el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Esas son las variaciones bajo este caso excepcional. Normalmente iría con el sentido del principio de legalidad del Estado, pero hoy, ante estas circunstancias especialísimas que tenemos, creo que tendríamos que tomar en cuenta no la suspensión del instituto, sino el mandato del que asumió en ese momento la condición de poder suspender a nivel estatal el proceso electoral, que es el Instituto Nacional Electoral. Sería cuanto de comentario, magistrada presidenta, y luego respetuosamente, magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo. Sí, yo también iba en el mismo sentido, casi me quitó las palabras de la boca, en el sentido de que en ejercicio de esa facultad de atracción y encontrándonos en un sistema nacional de elecciones, nos regimos también por la aplicación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Bajo esas reglas, el Instituto Nacional Electoral, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones que la LEGIPE y la Constitución le confieren, determinó suspender el proceso electoral. En congruencia con ello, también tiene o contó y ejerció las facultades que la Constitución y la LEGIPE le confieren para la reanudación del proceso electoral. Como órgano rector en este tema del proceso electoral, en el punto de la suspensión del proceso y reanudación del mismo, debo añadir que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, por supuesto, que tiene competencia para que sus acuerdos y resoluciones, los acuerdos que emitan, rijan al interior del Estado de Hidalgo. Caso concreto, el proceso electoral para la renovación de ayuntamientos en el Estado. Pero no puede rebasar o ir en contra de lo que ya dijo el Instituto Nacional Electoral. Ergo, si el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General, aprobó la reanudación del proceso electoral y señaló como fecha para la jornada electoral el día 18 de octubre, en congruencia con ello, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral sesiona efectivamente el día 4 para
hacer los ajustes en lo que a su competencia se refiere, pero de ninguna manera el Consejo General del OPLE puede variar lo que ya dijo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, sigo partiendo de la idea que debemos contar a partir de la reanudación de la suspensión que hace el INE y la fecha de reanudación que hace el OPLE. Y a mayor abundamiento con relación a la propuesta de la magistrada Mixtega. Coincido en la redacción y los efectos que tiene el artículo 372 del Código Electoral de nuestro Estado, pero no podemos apartarnos del hecho de que quienes hacen la propuesta de registros de planillas son los partidos políticos. No podemos apartarnos al hecho de que, como parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, están presentes los representantes de los partidos políticos. En ese momento en que se sesionó, se votó y se aprobó el acuerdo de que hablamos del día 4, que menciona la magistrada Mixtega, estaba presente la representación del partido político que hoy propone al aspirante o al candidato de que hablamos. Por lo tanto, la notificación o el conocimiento, corrijo, no la notificación, el conocimiento del acto de que hablamos de la reanudación del proceso electoral le surte efectos en ese momento de la aprobación y no al día siguiente, porque, repito, el registro, la propuesta de registro la hace el partido político y el partido político conocía las reglas en que estaban jugando todos los partidos políticos en este proceso electoral. Tanto la suspensión, la genera el INE, como la reactivación del proceso electoral. En las dos vertientes. El OPLE no determinó cuándo se reanudaba. Si no mal recuerdo, fue el propio Instituto Nacional el que generó sus condiciones en esa facultad de atracción. Eso es lo que... Y bueno, vaya, ustedes saben que soy de los primeros que se opuso a esas condiciones de facultad de atracción. Sin embargo, se dieron las condiciones bajo ese parámetro. Fue el INE quien suspende y fue el OPLE, el INE, quien reanuda. Entonces, bajo ese parámetro, todavía más en abono de que tendremos que entender que la suspensión que debemos contar es a partir del día 1 de abril. Adelante, magistrada, tiene el uso de la voz. La escucho, magistrada. Si va a hacer una intervención, la escucho. Gracias. Voy para reafirmar lo que dije hace un momento. El acuerdo del Consejo General del OPLE dice en su primer punto, y resalto, en observancia a la resolución INE/CG 83/2020 del Instituto Nacional Electoral, derivada de la cual suspendió temporalmente a partir del 1 de abril del 2020 el desarrollo del proceso electoral, incluida la jornada con motivo de bla, 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 bla. Eso ya conocemos el texto. Se declaran suspendidas las acciones, actividades y etapas, competencia del Instituto Estatal Electoral en los términos señalados en el estudio de fondo del presente acuerdo. Y por lo que se refiere al de reanudación, y me refiero al primer punto de acuerdo del Consejo General del OPLE, también dice, en observancia al acuerdo INE/CG 170/2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se declaran reanudadas las acciones, actividades y etapas, competencia de este instituto. Es claro el acuerdo al que hace referencia la magistrada Mixtega de que solamente aplica para los actos que son competencia del OPLE, pero la suspensión, por determinación del órgano nacional, corre a partir del día 1 de abril y la reanudación corre a partir del día
a partir del acuerdo 170 del 31 de julio de este año. Es mi abono a mi posicionamiento. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, presidenta. Ustedes me dicen que están tomando en cuenta el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, ¿sí? A través de los medios, en efecto, los ciudadanos tuvieron conocimiento que se había reanudado el proceso electoral, que se había suspendido, perdón. Sin embargo, la fecha en la que se publicó ese acuerdo en el Diario Oficial de la Federación fue el día 6 de abril de 2020, ¿sí? Entonces, en consecuencia, surte sus efectos un día después. Aún tomando en cuenta esa fecha, le es todavía más favorable al ciudadano. Y desde mi punto de vista, en efecto, el Instituto Nacional atrajo el proceso electoral de Hidalgo y Coahuila, pero únicamente para efectos de suspenderlo por la pandemia. Pero el instituto también se pronunció el día 4, ¿sí? El Instituto Estatal Electoral. El Instituto Nacional Electoral, en efecto, se pronunció el día 1, pero se publicó en el Diario Oficial de la Federación hasta el día 6 de abril. Hasta ahí empieza a surtir sus efectos. Y creo que ese tema no debería de perjudicar al candidato, pues en todo caso debió ser el Instituto Nacional Electoral quien hiciera los registros, pero fue el Instituto Estatal Electoral quien lo realiza, y me parece que al candidato no se le puede aplicar la notificación automática respecto a los partidos políticos, no dejan de ser ciudadanos, ¿sí? En esa parte estoy en desacuerdo y nuevamente reitero mi criterio. Magistrado, tiene el uso de la voz. Nada más, si no mal recuerdo, y no tengo en este momento el acuerdo del INE, pero usted lo tiene, presidenta, creo que en la parte atinente a los efectos dice el Instituto Nacional Electoral textualmente, este acuerdo surtirá sus efectos a partir de la votación, a diferencia de lo que pudiera ser la publicación, que son excepciones diversas. E insisto, yo estaría de acuerdo con la magistrada Mixtega si habláramos de un ciudadano, perdón, en el punto 8, si no mal recuerdo, del acuerdo del INE, que es donde quisiera apreciar. Yo estaría de acuerdo con la magistrada Mixtega si hablamos de que en razón de que el público en general, la ciudadanía en general y común, que no está dedicada o atenta a una aspiración política, pudiera estar desatenta de este asunto. Sin embargo, como lo hemos sostenido en diversos criterios de este tribunal, es obligación de aquellos que aspiran a algún cargo darle seguimiento al proceso. Si no mal recuerdo, tanto la magistrada Mixtega como usted, magistrada, y su servidor, lo hemos plasmado en nuestras propias resoluciones. El proceso electoral efectivamente se suspende, pero previamente ya había manifestado el diputado Raúl Baptista la intención de participar como candidato a presidente municipal. Por eso hizo la primera renuncia. Luego entonces, a la que es consecución de este sistema, no podremos alegar que era desconocido para él o que no estaba atento. Si hemos sostenido, como lo ha hecho reiteradamente Sala Toluca y posteriormente Sala Superior, de que una de las condicionantes para poder solventar este tipo de asuntos es la obligación de aquellos que aspiren a darle seguimiento a todas y cada una de las partes del proceso. Sería cuánto tendría que comentar. Efectivamente, el punto de acuerdo 10º del acuerdo del INE, el 083, dice que del acuerdo 170, al que he hecho referencia, menciona de manera textual: el presente acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir de su aprobación. Y el 11º ordena: publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, la Gaceta Electoral, así como el portal de Internet del Instituto.
pero el propio acuerdo no condiciona su entrada en vigor a partir de la publicación en el Diario Oficial. Por lo tanto, la entrada en vigor de este acuerdo fue el día en que se aprobó en las fechas que mencionamos. Preciso, el acuerdo 83 el día 1 de abril y el acuerdo 170 el día 30 de julio de este año. Por lo tanto, en ese orden de ideas considero que los tiempos no se respetaron a pesar de que tenían conocimiento, porque lo aceptaron tácitamente, de este acuerdo del Consejo General del día 6 de agosto. Es mi posicionamiento. Magistrada, si tiene algún comentario. Magistrado, si tiene algún comentario. De no ser así, entonces pediría a la Secretaria General tomar la votación correspondiente, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo. Es mi propuesta. Magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Como lo comenté, parcialmente con la propuesta, pero en razón de lo que comenté, en lo particular con el punto atinente a lo que se refiere al candidato Raúl Baptista, en contra. Magistrada presidenta María Luisa Oviedo Quesada. Gracias. En lo que se refiere al sobreseimiento propuesto, estoy a favor. También por decretar la conexidad de la acumulación de los asuntos por conexidad, estoy a favor de esa propuesta. Por lo que se refiere al punto cuarto que propone la magistrada Mixtega, voto en contra en razón de lo que ya he argumentado en estos posicionamientos. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos de manera parcial, únicamente por cuanto hace al punto resolutivo primero, al punto resolutivo segundo y al punto resolutivo quinto. Asimismo, informo que el proyecto ha sido rechazado por mayoría de votos por cuanto hace al punto resolutivo quinto. Cuarto. En ese sentido, el proyecto la propuesta o esta resolución tendría que salir en el punto cuarto. Se declara fundado el agravio hecho valer por el promovente relacionado con la inelegibilidad de Ricardo Raúl Baptista González, y el quinto, se declara la inelegibilidad en que ha incurrido Ricardo Raúl Baptista González por las consideraciones vertidas, y le pediría a la Secretaria General que nos mencione, de acuerdo al turno, a quién le correspondería hacer el engrose de este asunto, por favor. ¿Quién tendría que hacer el proyecto para este asunto? Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 369, fracción cuarta del Código Electoral del Estado de Hidalgo, por razón de turno, corresponde a la ponencia a su cargo realizar el engrose correspondiente. Si están de acuerdo, compañeros magistrados, me permitan hacer este documento en el plazo de 24 horas, como lo establece el Código Electoral. Gracias. Tome nota, por favor, Secretaria General. Listo. Le pido, por favor, ahora continuar con el orden del día propuesto. Pide el uso de la voz la magistrada Mónica. Perdón. Tiene el uso de la voz, magistrada, por favor. Gracias, presidenta. Únicamente para reiterar que el proyecto que puse a su consideración, solicito que sea incorporado como un voto particular. Sí, perdón. Secretaria General, le pido, por favor, tomar nota de que este proyecto que ha presentado la magistrada Mixtega será adicionado en la parte que nos interesa a esta propuesta, solamente en esta parte, como voto particular de la magistrada, porque los demás fueron aprobados. Entonces, solamente sería en este punto de disenso. ¿Estamos de acuerdo?
Con su autorización, magistrada presidenta, tengo por anunciado el voto particular que emite la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo respecto al punto resolutivo cuarto del proyecto que presentó. Gracias. Ahora sí, por favor, tiene el uso de la voz magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Perdón, nada más para la aclaración. Se referiría al punto cuarto y el quinto. Cuarto y quinto. Perdón. Haciendo el corrimiento. De acuerdo. Secretaria General, tiene el uso de la voz, por favor, para continuar con el siguiente asunto listado. Con su autorización, magistrada presidenta, el siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que somete a la consideración de este pleno la ponencia a su cargo, relativo al expediente TEEH-JDC-183-2020 y sus acumulados, promovido por Silvia Pérez Rodríguez, Juan Carlos León Pineda, Carmen Virginia Hernández Esendis, Salvador Mendoza Molina y el partido político Movimiento Ciudadano, en cumplimiento a los acuerdos de sala emitidos en fecha 10 de septiembre de la presente nulidad por el Pleno de la Sala Regional Toluca, perteneciente a la quinta circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes ST-JDC-96/2020, ST-JDC-95/2020, ST-JRC-7/2020, ST-JDC-94/2020 y ST-JDC-93/2020. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretaria general. Propongo a mis compañeros magistrados me autoricen que tome el uso de la voz para dar la cuenta correspondiente el secretario de Estudio y Proyecto, Antonio Pérez Ortega, para que haga las consideraciones pertinentes en mi propuesta. Si están a favor, les pido levantar la mano. Gracias. Siendo así, pido por favor la intervención del secretario de Estudio y Proyecto, Antonio Pérez Ortega, por favor. Tiene el uso de la voz, licenciado, por favor. Gracias, buenas noches. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente que derivó de los medios de impugnación promovidos respectivamente por candidatas y candidatos postulados por el partido político Movimiento Ciudadano, así como por dicho partido, en contra del acuerdo antes descrito, por medio del cual el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo modificó sus postulaciones presentadas para contender en el proceso electoral local en curso por no cumplir con la paridad sustantiva. En lo medular del contenido del proyecto, se propone calificar los agravios como fundados atendiendo a lo siguiente. Conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución Federal, así como en las leyes generales y locales aplicables, los partidos políticos tienen derecho a participar en las elecciones a través de postulaciones de candidatas y candidatos, garantizando siempre la paridad de género. En el caso en estudio, la postulación que presentó el partido fue modificada por la autoridad responsable bajo el argumento de que la misma no cumplía con la paridad sustantiva. A continuación, se muestra una tabla sobre la cual la autoridad responsable se basó para señalar el incumplimiento de la paridad. Bien, en la tabla podemos ver que por cuanto hizo al partido Movimiento Ciudadano, en sus 3 bloques postuló respectivamente en la alta 8 mujeres y 6 hombres, en la media 5 mujeres y 8 hombres, en la baja 7 mujeres y 6 hombres. En cuanto a la postulación modificada según el Instituto Estatal Electoral, en el bloque alta postuló 7 mujeres y 7 hombres. En la parte media 7 mujeres y 6 hombres y en la baja 6 mujeres y 7 hombres. Sin embargo, este tribunal, juzgando con perspectiva de género e interculturalidad, sostiene que la postulación originalmente presentada cumple progresivamente con la paridad sustantiva. Ello es así, ya que en un ejercicio de plena jurisdicción desarrollado por este órgano jurisdiccional para verificar el cumplimiento de la paridad sustantiva, se obtuvo primeramente que, tal y como fue alegado por los accionantes, la autoridad responsable, al momento de ingresar la bolsa general, de integrar la bolsa general para la asignación de bloques para el aseguramiento de la paridad sustantiva, no contempló lo previsto en el apartado tercero, inciso B, fracción 18 de las reglas vigentes de postulación para garantizar la paridad, y por ende no incluyó a los municipios con representación indígena,
lo que dio como resultado que el órgano administrativo electoral no observara el panorama general de las postulaciones y con base a ello calificar correctamente el cumplimiento de la paridad sustantiva. Así, continuando con el ejercicio de verificación, siendo exhaustivos en la sentencia y teniendo como base la postulación indígena previamente definida, se procedió a conformar la Bolsa General de Municipios para estar en aptitud de calificar las modificaciones realizadas por la responsable en comparación con la planilla originalmente presentada y así obtener el número global representativo de la paridad. Para ello, se aplicaron las reglas de postulación de la paridad sustantiva que señalan que se deben enlistar todos los municipios, dividirla en 3 bloques con igual número de municipios y asignando los 2 restantes a los bloques de alta y media, quedando así conformados los nuevos bloques de la siguiente manera: el bloque alta por 17 municipios, el bloque media por 17 municipios y el bloque baja por 16 municipios, dando un total de 50 municipios donde ya se incluyen los municipios con representación indígena. En resumen, incorporando ordenadamente a la postulación modificada por el Instituto los municipios indígenas a la Bolsa General con base en su porcentaje de rentabilidad, así como incorporando ordenadamente a la postulación original de Movimiento Ciudadano los municipios indígenas a la Bolsa General con base en su porcentaje de rentabilidad, se obtuvieron los siguientes datos. En esta tabla se muestra la postulación estructurada para fines demostrativos. Con base a esas modificaciones tenemos que, por cuanto hace a la postulación de Movimiento Ciudadano en el bloque alta, tenemos 9 mujeres y 8 hombres. En el bloque media, 8 mujeres y 9 hombres. Y en el bloque baja, 8 mujeres y 8 hombres. Lo que es contrastante con la postulación modificada por el Instituto, ya que tenemos que en el bloque alta hay 10 mujeres y 7 hombres, bloque media 8 mujeres y 9 hombres, y en el bloque baja 7 mujeres y 9 hombres. Sin embargo, aunque aparentemente la postulación modificada por la responsable propicia una mayor participación de las mujeres al prever 10 espacios para ellas en el bloque alta, al revisar la parte superior de aquel bloque dividido en 2, compuesto por los municipios de mayor rentabilidad, se tiene que solo asegura la participación de 6 mujeres, mientras que el bloque alta, presentado por Movimiento Ciudadano, asegura la participación de 7 mujeres en aquellos municipios de mayor rentabilidad del partido, incluido según el de mayor rentabilidad, como es el caso de Tulancingo, lo que, a criterio de este tribunal, abona a la efectiva aplicación de la paridad sustantiva, tal y como se señala a continuación. En esta tabla podemos observar el porcentaje de votación que obtuvieron los municipios sobre los cuales se concedieron las candidaturas a favor de las mujeres. En este caso tenemos a Tulancingo de Bravo, Tezontepec, Zacualtipán de Ángeles, Mineral de la Reforma, Tula de Allende, Tepeapulco y Huautla, conformando la base alta del bloque principal, del bloque alta de esta postulación. Siendo además que tampoco este tribunal comparte la postulación generada por el Consejo General del Instituto respecto a los bloques media y baja, ya que tomando en cuenta la incorporación global de los municipios indígenas, se tiene que en dichos bloques el Consejo General determinó implícitamente que ambos serían encabezados por hombres, restando así la participación de las mujeres. Por lo tanto, se considera idónea y correcta la interpretación y aplicación progresista de las reglas de postulación por parte de Movimiento Ciudadano, ya que para el cumplimiento de la paridad es factible la implementación de medidas que permitan el tratamiento preferente a cierto grupo, como es el caso de las mujeres. Ya que, como fue advertido, del desglose practicado a su postulación, se evidenció la utilización implícita de una fórmula que aseguró, en este caso, la participación de mujeres en la parte alta del bloque principal, así como una participación paritaria en los bloques media y baja, lo que sustentado en el criterio de rentabilidad, impulsa su posible elección a partir de los resultados benéficos anteriormente obtenidos por el partido político. Máxime que la postulación del partido político, incluyendo municipios indígenas intercalados, se aprecia obedeció a los propios estándares fijados por la autoridad responsable en cuanto a paridad de género horizontal y vertical, concediendo en el bloque alta a las mujeres, el bloque media a los hombres y el bloque baja a ambos, lo que es congruente con lo establecido por el propio Consejo General. Circunstancia que no contempló la propia autoridad responsable en su postulación, ya que incluyendo los municipios indígenas intercalados se observa una paridad injustificada.
una disparidad injustificada. Además de que con los movimientos realizados por la responsable, coartó la posibilidad de que una de las ciudadanas seleccionadas a través de un procedimiento interno de un partido político en uso de su facultad de autoorganización contendiera por la presidencia en el municipio con la segunda mejor rentabilidad, como lo es el caso de Tulancingo de Bravo Hidalgo, decidiendo otorgar dicho espacio a un hombre, lo que desde la perspectiva de este tribunal es el retroceso de la paridad sustantiva. Esto último, además de que consecuentemente la autoridad responsable intervino, como ya se señaló, injustificadamente en la vida interna del partido al modificar las postulaciones específicas, trastocando a su vez derechos político-electorales de las mujeres y hombres seleccionados internamente para participar en el proceso electoral local en curso. Por ello, al resultar fundados los agravios expuestos, y dado que existe la posibilidad material y jurídica para que se modifiquen los registros, se propone revocar en lo que fue materia de la impugnación la parte relativa del acuerdo referido, y se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para que en un plazo de 24 horas reintegre las postulaciones como originalmente fueron presentadas por el Partido Movimiento Ciudadano, y en específico se reintegren las planillas de los municipios de Tulancingo de Bravo, Epazoyucan, Tepeji del Río Campo y Ajacuba, lo anterior para todos los efectos legales y administrativos conducentes. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, secretaria general. Gracias. Si me permiten abonar a lo que ya hemos escuchado, vale la pena mencionarlo, que en este juicio, los diversos juicios ciudadanos y el recurso de apelación no comparecieron tercero interesado alguno. Por lo tanto, tuvieron la oportunidad de hacer valer algún derecho si lo consideraban incompatible con las demandas de los accionantes, y al no haberlo hecho es que considero que no se violentan derechos de alguna persona porque no comparecieron a deducirlos oportunamente. Es la cuenta que pongo a su consideración. Si tienen algún comentario, magistrados. Sí, magistrado, adelante. Gracias, presidenta. Digo, nada más para clarificar un poco. A ver, en la explicación que nos hacen de carácter numérico, el Partido Movimiento Ciudadano en un principio presenta una mayor posibilidad de acceso a las mujeres al cargo, así lo quiero entender. Cuando hace la modificación al instituto, aparentemente llega a un mayor número de mujeres, pero creo que lo que entendí es que estamos descontando en un principio el sistema indígena, que en este caso sería un caso discriminatorio. Ya lo incluirlo, creo que la variación da como un retroceso en la posibilidad de que las mujeres puestas en el bloque alto pudieran acceder a mejores espacios en la protección, en la votación o en el ejercicio de la predilección de ciudadano. ¿Es correcta mi apreciación? Así es, magistrado. Adelanto mi voto en ese sentido y congruentemente con lo que ya hemos resuelto en este tribunal, creo que es una resolución de carácter progresivo en favor de las mujeres. Sería cuanto comentario. Gracias. Magistrada, sí, magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, presidenta. Igualmente adelanto mi voto a favor de su proyecto. Efectivamente, este tribunal ya se ha pronunciado en diversas ocasiones en un sentido garantista respecto de los derechos de las mujeres y bueno, este no podría ser la excepción. Adelanto mi voto. Gracias. Gracias. En abono de lo que acaban de comentar, ciertamente vamos en congruencia con lo que ya hemos sostenido en otras resoluciones, abonando no solamente a la paridad del ejercicio del cargo, como lo hemos discutido en alguna de las sesiones previas y así se ha dicho en otra resolución, la paridad del 50% en el momento histórico en que se encuentra el país es el piso mínimo del que pueden partir las mujeres para yo espero en una realidad muy próxima podamos hablar de una igualdad fáctica y no solamente en la ley. Es en ese sentido que
se analizó el contexto de estas impugnaciones y ese es el resultado. Si no hay alguna otra participación, pido a la secretaria general tomar la votación correspondiente, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo. Como lo adelanté, a favor. Magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Como lo dije en el sentido del proyecto. Magistrada presidenta María Luisa Oviedo Quesada. Es mi propuesta. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Le pido, por favor, de lectura los puntos resolutivos de la sentencia. Con su autorización, en los expedientes en análisis se resuelve. Primero, se declaran fundados los agravios expuestos por los accionantes. Segundo, se revoca en lo que fue materia de impugnación la parte relativa del acuerdo IEH/CG/51/2020 y se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo reintegre las postulaciones como originalmente fueron presentadas por el Partido Movimiento Ciudadano. Tercero, comuníquese la presente determinación a la Sala Regional de la Quinta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuarto, notifíquese como en derecho corresponde a las partes interesadas. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este Tribunal Electoral. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretaria general. Le pido, por favor, continuar con el orden del día propuesto. Con su autorización, magistrada presidenta. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a su cargo relativo al expediente TEEH-JDC-189/2020, promovido por Marisol Prieto Avendaño, ostentándose como candidata electa postulada por el partido político Morena para el cargo de presidenta municipal de Tecozautla, Hidalgo, en cumplimiento al acuerdo de sala emitido en fecha 10 de septiembre de la presente anualidad por el Pleno de la Sala Regional Toluca, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente ST-JDC-97/2020. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Con su autorización, compañeros magistrados, pongo a su consideración la siguiente propuesta. En el asunto que se analiza y cuyos datos de identificación ya ha mencionado la secretaria general, se impugna la elegibilidad de la persona que fue propuesta por el partido político Morena como candidata a presidenta municipal por el municipio de Tecozautla, Hidalgo. Como es de todos sabidos, la fecha de registro fue del 14 al 19 de agosto de este año. A partir del 20 de agosto, el Consejo General del Instituto, hasta el 4 de septiembre, tuvo la posibilidad de analizar cada uno de los expedientes integrados. En el caso concreto, el día 23 de agosto, el Consejo General del Instituto recibe un documento suscrito por Aristeo Trejo Camacho, Estela Morán Ángeles y Sabel Daniel Chávez Andrade, al cual acompañan copias simples de escritos de revocación de constancias de residencia respecto de la ciudadana Marisol Prieto Avendaño, que, como ya se mencionó, fue propuesta como candidata propietaria a presidenta municipal por ese municipio. Estas constancias de residencia esta primer constancia tienen data del 5 de marzo, la suscrita por el delegado de la comunidad de La Paila del citado municipio, y 6 de marzo, la del secretario general del Consejo de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tecozautla, Hidalgo. Con este escrito que presentan las personas que mencioné, al que acompañan una copia simple de una revocación de esas constancias, el Consejo General del Instituto, al emitir su dictamen respecto a la planilla que presenta Morena, determina que no se cumple con la residencia de esta candidata en razón de ese documento presentado en copia simple, donde el delegado
de la Comunidad de La Paila y el secretario general de la Presidencia Municipal de Tecozautla revocan su constancia, sin que medie argumento alguno o sustento que lo provoque. Y partiendo del hecho de que el instituto solamente valoró esas copias simples, fotocopias, de esas revocaciones que hacen las autoridades que en un primer momento, vuelvo a señalar la fecha, 5 y 6 de marzo, ya habían expedido en el sentido de reconocer que la ciudadana Marisol Prieto Avendaño tenía una residencia o era vecina del municipio de Tecozautla con más de 5 años, es por ello que el instituto hace una única prevención a Marisol, al partido político, para que documente su residencia de más de 5 años en Tecozautla. Atendiendo a ese requerimiento único que menciono, Marisol exhibe un comprobante de domicilio donde acredita una residencia no menor a 5 años, y me refiero a un recibo de CFE que está a nombre de Prieto Avendaño Marisol y que se refiere al periodo del 2 de agosto al 3 de agosto de 2020. No es cierto, es del 22 de mayo al 17 de julio de 2020. En esas condiciones y partiendo de que en la valoración de los documentos, los primeros son documentos originales firmados con sello de cada una de las autoridades, contrastando con las copias simples, las fotocopias simples, donde consta una supuesta revocación presentada por 3 personas que además vale la pena mencionar, uno de ellos integra la misma planilla presentada por Morena. Concluyo en proponer a ustedes que debe reconocerse la elegibilidad de Marisol Prieto Avendaño, toda vez de que no hay un documento de peso o valor suficiente que pueda desvirtuar el contenido de las 2 primeras constancias de residencia de fecha 5 de marzo expedida por el delegado de La Paila y 6 de marzo expedida por el secretario del Ayuntamiento de Tecozautla Hidalgo. En ese sentido, mi propuesta es declarar que es fundado el agravio y reconocer la elegibilidad de quien promueve, de la candidata de la ciudadana Marisol Prieto Avendaño. Es la cuenta, señores magistrados, y queda a su consideración. Magistrado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidenta. Adelanto mi voto a favor. De hecho, como lo comentamos en la previa junto con usted y con la magistrada Mixtega, creo que aquí tenemos un problema de naturaleza de carácter administrativo. Es una determinación que, si bien es cierto, hace el Instituto Electoral, creo que dejó de observar un principio que ninguna autoridad de carácter administrativo puede revocar sin causa justificada sus propios acuerdos. Partiendo de ese hecho, creo que la apreciación indebida de negarle el registro, de negarle esta calidad de candidata o no reconocerle el registro, debemos partir del principio que somos instituciones de buena fe. Y entendiendo también que el domicilio también se debe considerar como un mecanismo de buena fe, y es suficiente la determinación de la constancia de residencia y derivado de que viene también de una constancia de residencia de una persona más cercana, creo que debe haberse valorado en este conjunto. Es decir, la primera constancia o evidencia es del delegado municipal. Como lo comentamos, es la persona más cercana a la comunidad y que puede determinar quiénes son sus vecinos o no. Es el efecto de un delegado. Y es la importancia, como lo comentó, y le robo las palabras a la magistrada Mixtega, es la importancia real del reconocimiento de los delegados municipales. De esto deviene la fuerza que le da
la constancia que da a la Secretaría Municipal para otorgar este documento. Por ende, creo que debe considerar su pleno valor probatorio. ¿Sería cuánto comentario, magistrada presidenta? Magistrada, tiene el uso de la voz, por favor. Gracias, presidenta. Igualmente acompaño el proyecto que nos propone. Efectivamente, revisando y valorando los documentos que se presentaron en el expediente, inicialmente se emite una constancia de residencia por parte del delegado, que es efectivamente la autoridad más cercana, y ello da pauta para que el secretario municipal a su vez pueda emitirla y posteriormente realizan la revocación de sus propios actos, pero peor aún, sin ninguna fundamentación. Y en consecuencia, la constancia por sí misma tiene validez y debe prevalecer. ¿Sería cuánto? Gracias. Abonando a lo antes dicho, debo mencionar que hay una segunda constancia expedida por el secretario municipal con fecha 1 de agosto y esa no está revocada y reconocen que tiene que radica en ese lugar hace 5 años a la fecha en su domicilio ubicado en la comunidad de La Paila perteneciente a este municipio. Y es la misma fecha, la misma firma del entonces secretario municipal, ingeniero Francisco Chávez Morales, y obra el sello del municipio. Además, también vale la pena mencionar que dentro del expediente que ustedes ya conocen, porque lo comentamos el día de ayer, obra fotocopias de un procedimiento especial sancionador integrado con motivo de hechos de violencia que se han realizado en la persona de Marisol Prieto Avendaño. Ese procedimiento especial sancionador no ha llegado al conocimiento de este tribunal todavía porque se encuentra, supongo yo, en la etapa de investigación, pero en razón de ello, propongo a ustedes que en este proyecto, en esta sentencia, se incluya un punto en donde se le solicite al Consejo General del Instituto Estatal Electoral nos informe sobre las medidas de protección que se hayan otorgado a Marisol Prieto Avendaño. También vale la pena resaltar que en la consulta realizada a la página del instituto, en los acuerdos correspondientes a la aprobación, en lo que se refiere a este municipio, continúa acéfalo ese lugar. Por lo tanto, no hay al día de hoy candidata nombrada a presidenta municipal por el municipio de Tecozautla, por lo que se refiere al partido político Morena. En esas condiciones va el sentido del proyecto que he puesto a su consideración. Sí, magistrado, tiene el uso de la voz. Salvo su mejor opinión, magistrada presidenta, magistrada Mónica Patricia, creo que también debería insertarse un punto de acuerdo donde instemos a la autoridad administrativa para que resuelva o para que integre y le dé el registro a la brevedad posible a la candidata, toda vez que eso está generando inequidad en la contienda y de alguna manera violenta más la materia de género. Sería mi propuesta respetuosa. Sí, va en los puntos resolutivos. Omití mencionarlo. La propuesta es que informe el Instituto Estatal Electoral el cumplimiento de la inclusión dentro del plazo de las 24 horas siguientes a que sea notificada de esta sentencia. Si no hay algún otro comentario, le pido a la Secretaria General tome la votación correspondiente, por favor. Con su autorización. Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor. Magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Como lo adelanté con la ponencia. Magistrada Presidenta María Luisa Oviedo Quesada. En mi consulta. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Consecuentemente, le pido por favor de lectura a los puntos resolutivos de esta sentencia.
Con su autorización, en el expediente en análisis se resuelve. Primero, se declaran fundados los agravios expresados por Marisol Prieto Avedaño. Segundo, se ordena al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a dar cumplimiento al ordenado en el apartado efectos de la sentencia. Tercero, remítase de manera inmediata al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo el escrito presentado por Marisol Prieto Avedaño, mediante el cual realiza diversas manifestaciones que podrían constituir violencia política en razón de género. Cuarto, notifíquese a las partes en términos de ley. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Le pido, por favor, secretaria general, continuar con el orden del día propuesto. Magistrada presidenta, le informo que los puntos del orden del día han sido agotados. Gracias. Siendo las 1:26 a.m. del día jueves 27 de septiembre del 2020, damos por concluida esta sesión de resolución. Perdón.